Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Nadie imagina que la vida pueda detenerse en seco y al mismo tiempo, abrir una puerta luminosa. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió con Gökberk YLDRM y Zembrearda. Mientras él afrontaba días de incertidumbre médica, con monitores marcando cada latido, decidió pronunciar la frase que redefine un destino: pedir matrimonio a la mujer que no soltó su mano. No hubo alfombra roja, ni cuerdas de terciopelo, ni focos, hubo respiraciones contenidas, batas blancas y una certeza que no admite demora. En esa penumbra, el "cásate conmigo" no fue un gesto impulsivo, sino la conclusión de una verdad sencilla y feroz: el tiempo vale más cuando se comparte. ¿Quiénes estuvieron allí? Médicos, enfermeras, familiares, describen una escena que ninguno olvidará. El actor, con la voz tenue pero decidida, articuló su deseo sin rodeos. Zembre, exhausta después de horas de vigilia, dejó que el llanto hablara antes que las palabras. El temblor del sí hizo vibrar la habitación con un eco sereno, de esos que calman el miedo. Desde entonces el ambiente cambió como cambia la luz tras una tormenta. Aún hay nubes, pero se percibe la promesa de un claro. Y si tú, que nos ves en Keep Up, hubieras estado en ese instante, ¿no habrías sentido también que algunas decisiones solo pueden tomarse mirando de frente a la fragilidad? La noticia inevitablemente se filtró fuera del hospital y caminó sola. En pocas horas los mensajes de apoyo se multiplicaron, los titulares corrieron como pólvora y las redes hicieron lo que mejor hacen cuando una historia toca esa fibra secreta que une a los desconocidos: amplificar. Hubo quien recordó amores que sobrevivieron a pruebas semejantes. Hubo quien, sin conocerles, escribió que nunca había leído una petición más valiente. En Keep Up queremos saber qué piensas tú. ¿Te emociona este compromiso forjado en la adversidad? ¿Qué otros rostros de la escena turca te gustaría que contemos en el canal? Déjalo en comentarios y no olvides suscribirte, activar la campanita y, si deseas apoyar este trabajo con un plus, pulsar el botón unirse. En la intimidad del cuarto, los pequeños ritos ya han comenzado. Dicen que Zembre coloca flores discretas, deja notas escritas a mano con planes diminutos, una canción para la entrada, una lista de invitados que no excede el círculo más cercano, un brindis que no necesita discurso, y comparte con él ideas de ceremonias sencillas, de esas que caben en un suspiro y no requieren escenarios. No hay prisa, pero sí una cadencia. Cada día añade un hilo a un tejido compartido. El personal sanitario, testigo silencioso, confiesa que el ánimo del paciente se eleva cuando ella entra. Que el gesto se le afloja, que el dolor, sin desaparecer, pierde su filo. Las familias que al principio caminaban de puntillas ante el ruido mediático, han dejado claras sus posiciones. La madre de Gökberk, conmovida, repite que el amor es un remedio con efectos secundarios deseables: paz, esperanza, ganas de pelear. El padre ha asumido el papel del organizador prudente, busca fechas posibles, revisa lugares discretos, toma notas con la paciencia de quien entiende que nada se confirmará sin la venia de los médicos. En el otro lado, los Arda han pasado del recelo al abrazo. Una tía cercana reconoce que al enterarse de la propuesta en la UCI, comprendieron que lo de estos dos no es un capricho, sino una convicción compartida. Fuera, el público se ha apropiado de la historia a su manera. Aparecen bocetos de invitaciones diseñadas por fans, playlists colaborativas, ideas para un altar mínimo y luminoso, sugerencias para una celebración que eluda lo grandilocuente sin renunciar a lo memorable. Incluso circula la iniciativa de reunir cartas de seguidores de distintas ciudades, un álbum coral de gratitudes, deseos y recuerdos, para que cuando llegue el día, los novios sepan que caminaron acompañados. Y aquí te preguntamos, comunidad de Keep Up, ¿optarías por una ceremonia diurna con luz natural o por un atardecer íntimo? ¿Preferirías cuerdas y piano o una banda pequeña de jazz? Construyamos juntos esta banda sonora. Se comenta con la discreción que exige la circunstancia, que Zembre ha empezado a mirar vestidos sin ruido, sin espumas, sin flashes. No busca imponerse al relato, sino acompañarlo,
no pretende un despliegue de lentejuelas, sino una silueta que se funda con la emoción. Una amiga cuenta que en un probador, al verse de blanco, imaginó el pasillo y el rostro de él esperándola, y que de esa imagen brotaron unas lágrimas suaves, de las que alivian. No hay confirmaciones porque aún no hacen falta, el gran requisito sigue siendo la salud de Goldberg, y todo lo demás se armará alrededor de ese eje. Los especialistas hablan con cautela, pero no esconden una observación que se repite en la literatura médica: la motivación afecta la recuperación. Nadie pretende sustituir tratamientos por sentimientos, pero es innegable que el ánimo no es un adorno, es un aliado. En los últimos días el progreso ha sido medible y, según cuentan, cada conversación sobre el futuro, sobre un anillo, una promesa, una mesa con familiares, añade un grado de energía al presente. El amor no cura por sí solo, pero abre puertas que el miedo cierra. Si te gusta seguir estas historias con respeto, recuerda suscribirte a KeepUp, dejar tu me gusta y comentar. ¿Has vivido algo que te haya demostrado que la esperanza también es terapéutica? En cuanto a los planes, la pareja coincide en lo esencial: una boda íntima, sin estridencias, rodeada solo de quienes han estado ahí cuando el aplauso era silencio. Se habla de un espacio con luz cálida, de flores que huelan a limpio, de un brindis corto y palabras justas. Nada de exclusivas, nada de mesas interminables, sí a las manos entrelazadas, sí a la música baja, sí a los abrazos que no necesitan cámara. Los medios estarán atentos, es inevitable, pero la intención es que la ceremonia sea un refugio, no un espectáculo. En el espacio digital, donde la conversación no duerme, el compromiso ha disparado etiquetas, compilado recuerdos de escenas televisivas del actor y abierto debates sobre el sentido del tiempo cuando la vida nos pone a prueba. Algunos aseguran que los cuentos de hadas no necesitan castillos, solo coraje. Otros, más escépticos, admiten sin embargo que hay gestos que les reconcilian con lo humano. Desde KeepUp te invitamos a sumarte a esa charla con respeto y curiosidad. ¿Qué te dice a ti esta historia? ¿A qué otros intérpretes turcos te gustaría que entrevistáramos o siguiéramos de cerca? Tu comentario guía nuestros próximos contenidos y tu apoyo, a través del botón Unirse, nos permite producir reportajes más profundos y cuidados. Hay algo más, quizás lo más importante: el sí no es un punto final, es un pacto para atravesar juntos lo que venga. Cuando la vida se encoge, elegir al otro no es un adorno romántico, es una manera de ensanchar el horizonte. Por eso esta propuesta en una UCI no se lee como una extravagancia, sino como un recordatorio de prioridades. No sabemos cuándo sonará la música ni cuántas sillas habrá alineadas, pero sí sabemos que lo esencial ya está dicho. Y eso, en tiempos de ruido, es casi una bendición. Quizá dentro de unos meses, contemos aquí la crónica de una celebración breve y luminosa, un intercambio de votos, una caricia en la mejilla, un aplauso contenido, una puerta que se abre hacia una casa con risas nuevas. De momento acompañamos el relato paso a paso, con la prudencia que merece la salud, y la alegría que merecen las buenas noticias. Si quieres caminar con nosotros, suscríbete a KeepUp, activa las notificaciones, deja tu impresión en los comentarios y comparte este vídeo con quien necesite creer que la ternura aún encuentra caminos. Y si este compromiso nació al borde del dolor, también es cierto que se proyecta hacia la vida. A veces el amor elige escenarios que no aparecen en las películas, a veces, la escena más memorable ocurre sin guión, con el corazón marcando el ritmo. Puede que cuando recordemos esta historia, no hablemos del hospital, sino de la decisión que lo transformó todo. Dos personas mirándose a los ojos y acordando que no quieren dejar pasar un día más sin nombrarse, en voz alta, compañera y compañero. ¿No es, al final, eso lo que todos buscamos? Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.